Muy buenas noches, su profesora Marquela González. En esta ocasión, dándoles un breve pantallazo sobre la unidad curricular número 2, denominada Atención a alumnos con necesidades educativas. Para iniciar, pues le tengo un breve mensaje y nos dice, cada estudiante puede aprender, simplemente no de la misma manera. Si bien es cierto, muchas veces tenemos una idea errónea de que las personas que tienen una necesidad educativa o una discapacidad no pueden aprender. Y decimos, ¿para qué le vamos a enseñar si no aprenden? Simplemente simplemente decimos, pues ellos, ¿para qué van a aprender si no van a poder trabajar? Ejemplo, son frases que se escuchan regularmente, pero si bien es cierto, pues debemos saber que las personas, los estudiantes que tienen una condición de discapacidad, pues también pueden aprender. Pueden aprender para la vida diaria, pueden aprender para tener o para ejercer una profesión y pueden aprender para ser útiles e independientes a la sociedad. Entonces, debemos de quitarnos esos estigmas, esas ideas de que los estudiantes que pues tienen una condición a raíz de una discapacidad no van a aprender, no pueden aprender. Eso es totalmente falso. Eso va a depender de la voluntad que tenga el docente para enseñarles. Bien, primero pues vamos a hablar o vamos a ver qué son las necesidades educativas. Pues se considera que un estudiante que presenta una necesidad educativa es cuando muestra mayores dificultades que el resto de la población para adquirir los conocimientos y que ellos pues van a necesitar una ayuda extra o lo que conocemos como los ajustes curriculares, que es que son los que van a permitir que estos estudiantes pues adquieran el conocimiento que el docente desea enseñarles a través de o utilizando las habilidades y las destrezas que tenga cada uno de ellos. Y por supuesto, pues tomando en cuenta las dificultades que tienen, pero siempre tomando en cuenta pues que ellos pueden y que simplemente nosotros como docentes debemos hacerle los ajustes curriculares pues de acuerdo a la necesidad que ellos presentan. Estas ayudas extras que ellos necesitan. Y esto se va a hacer en equipo. ¿En equipo con quién? Pues ahí tenemos el docente regular de la escuela inclusiva. Dentro de esa escuela inclusiva hay un docente especializado que le va a dar el apoyo a ese docente regular para hacer los ajustes curriculares. Tenemos un equipo técnico o también lo que se conoce como los equipos interdisciplinarios por quienes están conformados. Pues ahí vamos a encontrar un psicólogo, vamos a encontrar un trabajador social, vamos a encontrar un fonoaudiólogo, vamos a encontrar un terapista ocupacional y por supuesto también vamos a encontrar un terapista físico. Eso dependiendo de la necesidad que presente los estudiantes. Pues dentro de este equipo de trabajo también pues podemos involucrar se debe involucrar a los directivos del colegio, a los administrativos, a la comunidad educativa en completo y por supuesto, ¿por qué no? También debemos involucrar a esas personas que son llamadas pues eh, la, lo, las, eh, las trabajadoras manuales, las inspectoras, porque todas ellas forman un equipo y todas estas personas pues van a ayudar a que estos estudiantes pues salgan adelante de una manera u otra. Esto es un equipo. Trabajar con las personas que presentan una necesidad educativa es trabajar con un equipo. Bien, vemos entonces
que las necesidades educativas pues se dividen en dos. ¿Cuáles son estas? Pues están las necesidades educativas permanentes y están las necesidades educativas transitorias. Cuando hablamos de necesidades educativas permanentes, nos referimos, como su palabra lo dice, o como lo dice el término, pues estas necesidades van a estar con la persona para el resto de su vida. No se quitan, no son una enfermedad como a veces pensamos. Si bien es cierto, pues se les puede brindar terapia, se les puede brindar programas educativos basados en la necesidad que presenten, se les va a poder brindar ayudas ópticas, ayudas tecnológicas, como por ejemplo los audífonos, pero siempre ellos van a tener esa necesidad educativa ahí por el resto de su vida. Cuando hablamos de necesidades educativas permanentes, ¿a qué nos referimos específicamente? Bueno, dentro de este paraguas encontramos lo que son la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, encontramos los trastornos neuromotores, encontramos a las personas que tienen un autismo, entre otras. Y si nos vamos a las necesidades educativas transitorias, pues la palabra lo dice, están de tránsito, están de paso. Por ejemplo, lo que conocemos como una dislexia, lo que conocemos como una discalculia, una disgrafía y aquella población pues que la conocemos normalmente como estudiantes de alto riesgo. También entran dentro de las necesidades educativas transitorias. Aquel estudiante que por X o Y motivo pues se fracturó un brazo y pues va a estar enyesado por un lapso de tiempo, también entra dentro de una necesidad educativa transitoria. ¿Por qué? Porque dentro de este lapso el estudiante no va a poder cumplir a cabalidad con todas las asignaciones que se le brinde y él va a necesitar ajustes curriculares en el tiempo que él tenga o que presente esta dificultad. Posteriormente, pues ya él va a volver a ser un estudiante regular, un estudiante típico. Por eso entonces se le conoce como las necesidades educativas transitorias. Pues estas se pueden corregir a través de qué? A través de terapias, que se le brinde mayor atención, que se presenten o se hagan programas educativos de acuerdo a la necesidad que ellos presenten y pues si son bien llevados, el estudiante va a poder superar esta necesidad educativa. Entonces vemos que existen dos tipos de necesidades educativas. Las permanentes a razón de discapacidad y las transitorias. Continuando, pues, vemos que se nos viene a la cabeza. ¿Qué causan estas necesidades educativas? Específicamente, ¿qué causan estas necesidades educativas a razón de discapacidad? Pues dentro de estas existen las causas biológicas. Y vemos que hay tres momentos o existen tres momentos para adquirir una discapacidad. Pre, peri y postnatal. O sea, antes, durante y después del nacimiento. Y estas son las genéticas, que son los trastornos hereditarios que afectan el desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Dentro de las genéticas podemos decir que son causas por un error de un gen, del ADN. Y el gen es donde encontramos aquella historia genética que tenemos cada uno de nosotros y que responden al desarrollo y el funcionamiento de cada uno de nosotros. Bien, si hablamos de las congénitas,
son las condiciones que se presentan al nacer. A menudo por causas o factores genéticos o ambientales durante el embarazo, ya sea porque la madre, pues, durante el embarazo consumió drogas, consumió alcohol, no tuvo una buena alimentación, etcétera. Todo eso nos lleva a que la persona o el bebé venga con una discapacidad congénita. Y por supuesto también están las adquiridas, que son las condiciones que se desarrollan después del nacimiento. Por eso decimos que es post-nacimiento, como resultado de infecciones, lesiones o trastornos degenerativos. Dentro de estas ocurren a través de los traumatismos fetales, también por infecciones, y ahí podemos mencionar la rubiola y la ictericia, que es lo que conocemos normalmente como cuando el niño se le sube la bilirrubina, decimos, eso es lo que decimos, pues sí, eso se conoce como bilirrubina, pero esa es la ictericia. Entonces, esto también puede causar una condición de discapacidad. También tenemos otras causas, están las causas sociales. Y aquí podemos mencionarles la pobreza, que sería la falta de acceso a una buena nutrición, la atención médica y por supuesto la educación. Esto puede aumentar el riesgo de la persona de tener una condición de discapacidad. ¿Por qué? Si el niño no se alimenta bien, pues qué fuerzas o qué ganas tiene para aprender. Si no se le brinda una atención médica adecuada y por supuesto, en ocasiones, si no se le da una buena educación, pues el niño va a adquirir lo que nosotros conocemos como una discapacidad adquirida. Y por eso la pobreza pues también es una causa social para adquirir una condición de discapacidad. La desigualdad, las desigualdades sociales y económicas también pueden limitar las oportunidades de las personas que tienen una condición de discapacidad. También encontramos aquí el estigma y la discriminación. Las actitudes negativas hacia las personas que presentan una condición de discapacidad pueden afectar la calidad de vida de la persona y, por supuesto, limitar la participación de estos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene, o el niño en esta ocasión que tiene una discapacidad, pues si sus compañeritos se burlan de él, le hacen bullying, definitivamente que él no va a querer ir a la escuela. Aquí estamos hablando de discriminación. Si hablamos nosotros como docentes y decimos, el estudiante o aquel niño ciego, aquel niño que anda en la silla de ruedas, estamos estimando al estudiante. El niño que tiene un retardo, que es lo que regularmente escuchamos dentro de las escuelas, sabiendo aún que ya el término retardo no se utiliza, sino discapacidad intelectual. Pero vemos entonces que todavía hay docentes que lo utilizan y son términos que debemos ir eliminando dentro de nuestro vocabulario. También existen las causas ambientales. Ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas, que vendrían siendo los productos químicos, que son contaminantes y que producen una radiación que también pueden hacer daño o causar daños a los órganos y el sistema del cuerpo humano. Los accidentes de trabajo, pues ¿por qué? Porque a pesar
de que ya están en la edad adulta, también pueden adquirir una condición de discapacidad. Si se le amputa una pierna, un brazo, etcétera, algún miembro, la persona entonces adquiere una condición de discapacidad. Y por supuesto también están los desastres naturales, que ahí podemos mencionarles los terremotos, las inundaciones y otros desastres que pueden causar lesiones graves y hasta una discapacidad. Existen factores de riesgo para adquirir una condición de discapacidad. Entre estos podemos mencionar pues la edad. Y sabemos, o siempre se ha dicho, que las mujeres que tienen o que salen embarazadas arriba de los 35 años tienen el riesgo, y no es que sea una norma, no, tienen la probabilidad o el riesgo de tener a un hijo con una condición de discapacidad, específicamente pues un síndrome de Down, que el síndrome de Down está asociado a la discapacidad intelectual. También hablamos del sexo. ¿Por qué? Porque existen síndromes que son o que afectan específicamente a un género. Ejemplo, el síndrome de Rett, que afecta específicamente al sexo femenino, y existen otros que pues afectan al sexo masculino. También están los estilos de vida. ¿Por qué? Porque si la madre no se alimenta, consume tabaco, alcohol, droga, todo esto es un riesgo o un factor de riesgo para que ese producto o ese bebé nazca con una condición de discapacidad. Y vemos también que el tener una discapacidad causa un impacto tanto en la salud física. ¿Por qué? Porque tiene dificultades para realizar actividades diarias y en ocasiones pueden tener o presentar dolores crónicos. La salud mental, porque pues tienen depresión, ansiedad y baja autoestima, porque los compañeros, los pares o los maestros o profesores dentro de las escuelas o en ocasiones también en la sociedad donde ellos se desenvuelven, lo denigran por tener una condición. Vemos la participación social, que son limitaciones para interactuar con otras personas, participar en actividades comunitarias. Y era lo que decíamos entonces, que por tener una condición, la sociedad o el vínculo social donde ellos se relacionan, pues muchas veces los etiquetan y los rechazan. El empleo, dificultades para encontrar y mantener un empleo, a pesar de que la ley nos dice que dentro de las empresas debe haber por lo menos una persona con una condición, y esto va a depender de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Pero a pesar de esto, hay muchos empresarios pues que no quieren asumir la responsabilidad de contratar a una persona que tiene una condición de discapacidad. La accesibilidad a las barreras arquitectónicas, de comunicación y de la información. ¿Por qué? Porque vemos que a menudo dentro de nuestro país, específicamente hablando, pues se construyen muchas instalaciones, pero cuando vamos a observar detenidamente, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, eh, no hay un acceso a las personas que tienen silla de rueda, que las rampas no tienen las dimensiones necesarias, que no hay pasamanos, que la luz no es la adecuada dentro de los salones, etcétera. De comunicación, ¿por qué? Porque muchas veces los salones
tienen o causan ruidos acústicos que le van a impedir entonces o le van a afectar a la persona o al estudiante que tiene una condición de discapacidad auditiva. Y de la información, ¿por qué? Porque no en todas partes encontramos una persona que te hable en lengua de señas o no encontramos las señaléticas para que ese estudiante con discapacidad visual lea en los pasillos o tenga señalizado en braille cada uno de los lugares que encontramos dentro de las escuelas. Entonces vemos que realmente estos factores sí tienen un impacto para las personas pues que tienen una condición de discapacidad. Y pues para finalizar, les puedo decir que la única discapacidad es una mala actitud que tenemos todas las personas hacia las personas que presentan una condición de discapacidad. Esto nos lo dice Scott Hamilton. Muchas gracias.